Dios les bendiga, hermanos. Yo soy el pastor Horacio Delgado y les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, pero sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos sigue brindando de poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios. Esta es la nueva normalidad, predicar, pastorear a través de los medios virtuales, que para muchos de nosotros, créanos, es sumamente difícil porque estamos muy limitados en nuestras responsabilidades ministeriales. Estamos hasta cierto punto nos sentimos como incapaces de pastorear conforme al llamado que Dios nos ha hecho, por las limitaciones de no poder visitarles, por no poder estar en sus casas, invitarlos a mi casa. Pero dentro de todas estas limitaciones, confiamos y creemos que el Señor sigue haciendo su obra en cada uno de sus corazones, en cada una de sus vidas, y estoy seguro que el Señor que empezó la buena obra en cada una de nuestras vidas, Él mismo la perfeccionará. Confiando en esto, pues seguimos aquí predicando la palabra del Señor, esperando que el mensaje del día de hoy traiga esperanza, fortaleza, edificación a la fe y a la vida de aquellos que tal vez debido a la crisis que nos encontramos, su fe ha sido probada por críticas, por pruebas difíciles, preguntas difíciles de las personas que pueden estar cuestionando nuestra fe, porque cuando parecía que empezábamos a avanzar para encontrar la salida de esta situación y habíamos dado 1, 2 o 3 pasos, pues resulta que ahora hemos dado 3 o 4 pasos hacia atrás y nos encontramos incluso hasta peor que cuando comenzó esta situación. Pero no podemos nosotros negar que Dios está no solamente en control, sino que además no ha dejado de hacer su obra en nuestras vidas, y haríamos bien en poner atención al obrar de Dios en medio de la congregación, en medio de la iglesia en general. Y precisamente por eso es de que queremos compartir con ustedes el tema: reconozcamos que Dios está en medio de nosotros. Para esto le voy a rogar que abra su Biblia, por favor, en el libro de Números, capítulo número 11, y vamos a leer algunos versículos allí. Y quiero advertirle, porque tal vez note la diferencia, que yo voy a estar leyendo la versión, traducción actual, del lenguaje actual. Amén. Entonces, leamos el capítulo 11 del libro de Números. Empezamos en el versículo número 1 y dice de esta forma: Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que significa incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Cada noche el maná y el rocío del campamento caían juntos. El maná era pequeño como la semilla de cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: «Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es este maná». Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban a la entrada de sus tiendas y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Por eso le preguntó a Dios: «Yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo?»
Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes. Llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti, para que te ayuden a dirigir al pueblo, así no tendrás que hacerlo tú todo solo. Luego Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que mañana comerá carne, pero primero deben santificarse. Diles que yo escuché su llanto y sus quejas, y que andan diciendo: queremos comer carne, estábamos mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne, y no será un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes, hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y se les salga aún por las narices. Este será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ellos. Esto les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Quiero leer una vez más el versículo número 20, que es la médula del mensaje del día de hoy. Este será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Esto les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. De esta lectura que hemos hecho, vamos a sacar 4 errores que cometió el pueblo de Israel para llegar a molestar tanto a Dios, porque no reconocieron que Dios estaba en medio de ellos, que no reconocieron que Dios estaba obrando en medio de su situación y terminaron por quejarse. Vamos entonces a entender o a conocer 4 errores que nosotros debemos evitar en la situación en la que nos encontramos, para que no lleguemos a ignorar, para que no lleguemos a pensar que Dios no está en medio de esta situación con nosotros. ¿Le parece? Comencemos con el primer error, que es uno de los más evidentes. Este pueblo cometió el error de no entender los tiempos en los que ellos vivían. Es evidente que este pueblo estaba en tiempos diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Si leyéramos los versículos 11 del capítulo anterior, el capítulo 10 de este mismo libro de Números, nos enteraríamos de que este pueblo tenía escasos 2 años y casi 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Así es de que, por supuesto, es evidente y entendible hasta cierto punto que estaban un poco incómodos, porque estaban apenas acomodándose, estaban en tiempos de transición, estaban en unos tiempos que eran diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Imagine que cuando uno se mueve de casa, le cuesta acostumbrarse a la nueva casa. Cuando uno se mueve de ciudad, es todavía peor. Los que más sufren son los niños, así es de que toda la familia de alguna forma es impactada cuando uno se mueve de casa, se mueve de ciudad, se mueve de estado, y aún más cuando se mueve de país. ¿No es cierto? Que se alejan de las raíces, se alejan de las amistades, se alejan de los familiares. Por supuesto que es entendible que el pueblo estuviera sufriendo una transición de acomodarse a su nueva realidad. Sin embargo, ellos deberían de haber entendido esto, y no fueron capaces de entender los tiempos en los que ellos vivían. Estos tiempos, por supuesto, que eran tiempos que traían desafíos a la familia, desafíos a la sociedad, al pueblo en general, pero tenían que esforzarse por aprender a vivir esta nueva realidad que ellos estaban experimentando en este tiempo. Habían dejado de ser un pueblo esclavo, habían dejado de tener una casa estable para pasar a ser un pueblo de cierta manera nómada. Esto significa que no tenían una casa estable, que andaban en el desierto de aquí para allá por donde Dios los guiaba. Así es de que era una situación diferente, eran unos tiempos que que deberían de aprender a vivir. Por supuesto que esto les afectó en su situación laboral. Estaban acostumbrados a ser castigados, estaban acostumbrados a ser esclavos, y ahora tenían que trabajar voluntariamente.
Ahora tenían que buscar qué hacer en el desierto para el sostén de su familia. A pesar de que Dios les daba el maná, pues no podían estar todo el día en la tienda, bajo el sol, acalorados. Tenían que buscar algo que hacer. Estaban completamente en una nueva realidad. Esto afectó, por supuesto, a la familia. Eran tiempos desafiantes para su fe. Se les había prometido llevarlos a una tierra que fluía leche y miel y estaban en el desierto. Esto debió haber desafiado su fe, debieron haber pensado en más de alguna ocasión que Dios no les había cumplido, que Dios no estaba cumpliendo lo que les había prometido, y esto seguramente influyó para que ellos tomaran este tipo de actitudes de renegar en contra de Dios. Seguramente que sus hijos les preguntaban ¿por qué estamos en esta situación? ¿Cuándo vamos a llegar a un lugar fijo? Quiero una casa, quiero estar en mi casa, me extraño a mis amigos, o no sé qué es lo que los niños posiblemente les decían. Las esposas tal vez también se quejaban, ellos mismos tenían en su corazón dudas, y seguramente que su fe fue desafiada con preguntas a las que ellos tal vez no tenían ninguna respuesta. Estos tiempos eran complicados y eran tiempos variables. Cuando apenas empezaban a acomodarse en un lugar, pues Dios les decía, ok, es tiempo de levantar el campamento y vámonos hacia otro lugar. Entonces, de alguna forma, ellos no entendieron los tiempos que estaban viviendo, no conocieron la nueva realidad, no fueron capaces de comprender y de ajustarse a su nueva realidad y terminaron renegando contra Dios. Nosotros, mis hermanos, nos encontramos en una situación muy parecida. Nosotros estamos enfrentando una nueva realidad. Nosotros no sabemos si vamos a regresar a la realidad que conocíamos en el mes de febrero, en el mes de enero, el mes de marzo, antes de que entrara esta pandemia a nivel mundial. No sabemos si vamos a regresar a esa nueva realidad. Lo que sabemos es que estamos enfrentando, igual que este pueblo, tiempos desafiantes, tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos en los que nadie sabe qué hacer. Los gobiernos están desbordados. Pareciera que habíamos avanzado, como decíamos al principio, y ahora resulta que hemos retrasado, que nos hemos retrasado, y que ha vuelto a tomar ventaja esta enfermedad, esta pandemia, y ha vuelto a rebrotar en muchas ciudades, y pareciera que en lugar de avanzar hacia la salida, pues estamos hundiéndonos más en esta situación. Y esto seguramente que ha provocado que la fe de algunos de ustedes sea desafiada por sus familiares, por sus propios hijos, con preguntas: ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué están muriendo personas cristianas que creen en Dios? ¿Por qué Dios no los ha sanado? Y nos hemos enfrentado a tiempos desafiantes en donde nuestra fe ha sido probada con preguntas críticas, con preguntas desafiantes a las que muchos de nosotros no hemos encontrado respuesta, porque lo que ayer parecía cierto, ahora no lo es. Y los tiempos están cambiando día a día. Estamos constantemente en cambios. Cada vez recibimos mayor información que cambian las decisiones que ya se habían tomado en los gobiernos, en las escuelas, en los trabajos. Ya se habían abierto muchos negocios, ahora los vuelven a cerrar. Ahora estamos en tiempos muy desafiantes, muy difíciles y muy cambiantes. Estamos, hermanos, como este pueblo, en tiempos muy complicados. Estamos en tiempos en los que necesitamos entender, para que no cometamos el mismo error que cometió este pueblo, de no ver a Dios actuar en esta situación. Nosotros no podemos cometer este error. Nosotros necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo, y necesitamos entender el accionar de Dios en medio de nosotros, porque esta es una realidad. Dios está entre nosotros. Tenemos que reconocer que Dios está entre nosotros, y debemos también de reconocer su forma de actuar. El segundo error que encontramos que este pueblo cometió es que no buscaron la sabiduría de Dios. Si no entendieron los tiempos en los que estaban viviendo, era normal. Era lo que se esperaba de ellos, que preguntaran a Dios. Tenían la posibilidad de acercarse a Dios a través de Moisés. Tenían la posibilidad de acercarse a Dios a través de Aarón. Tenían la posibilidad de acercarse a Dios y preguntar sobre lo que ellos no entendían. Esto les hubiera dado dos cosas. Primero, les hubiera dado la perspectiva
y el propósito de Dios. Haber preguntado a Dios por los tiempos en los que estaban viviendo les hubiera dado la posibilidad de entender cómo veía Dios la situación, cuáles eran los propósitos de Dios en esta situación. Y la segunda cosa que ellos hubieran obtenido al preguntar a Dios sobre los tiempos que estaban viviendo es que le hubiera conocido más y mejor. Ellos hubieran podido conocer a Dios de una forma más personal, de una forma más íntima. Sin embargo, entendemos y vemos que este pueblo estaba enfocado haciendo las preguntas equivocadas a las personas equivocadas. Leímos claramente en el texto bíblico que entre el pueblo de Israel había ciertas personas que eran los que se estaban quejando y ellos influenciaron a los demás, y dice la versión que leímos que los demás se dejaron llevar por ellos. Ellos empezaron a seguir a las personas equivocadas y seguramente preguntaron a las personas equivocadas, y no solamente que estaban preguntando a las personas equivocadas, estaban haciendo las preguntas equivocadas. Ellos estaban enfocados en preguntar el porqué de la situación. ¿Acaso no es verdad que nosotros los hombres, por lo regular, siempre cuestionamos a Dios el porqué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué dejas que suceda esto? Pero siempre son preguntas enfocadas en uno mismo. En lugar de estarle preguntando y cuestionando a Dios por qué no les da carne, hubieran preguntado ¿qué podemos aprender de la situación en la que estamos viviendo? ¿Qué quiere Dios que aprendamos? ¿Qué quiere Dios enseñarnos con el maná? ¿Qué quiere Dios que aprendamos en medio de la situación en la que nos encontramos, en medio de la comida que Él nos da? ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Esa es verdaderamente una pregunta importante. Nosotros hoy en día tenemos miedo de reconocer dos cosas. Tenemos miedo de reconocer como iglesia, como cristianos, que no tenemos todas las respuestas que el mundo espera. Repito, hemos sido cuestionados con preguntas desafiantes y muchos de nosotros nos ha costado reconocer que no tenemos las respuestas que el mundo espera. Pero sí sabemos que si no tenemos estas respuestas, tenemos la fuente a donde buscar las respuestas. Entonces, la segunda cosa que no nos da miedo reconocer es que nos hace falta sabiduría. Pero realmente, ni la situación que estaba viviendo este pueblo, ni la situación que estamos viviendo nosotros, creo yo, que sean situaciones en las que la prioridad sea contestar preguntas críticas o intelectuales del mundo o de los que nos rodean. Creo que la prioridad es que busquemos la solución o busquemos la sabiduría de Dios para que nos podamos acercar a Dios. Repito, creo que debemos hacer preguntas centradas en Dios y no en nuestra situación. No vamos a ganar absolutamente nada en buscar respuestas centradas en nosotros mismos y en nuestra situación. Encontraremos respuestas cuando busquemos o hagamos preguntas concentradas en Dios, que estén centradas en el propósito de Dios. Debiéramos preguntarnos cómo podemos saber lo que Dios está haciendo. Debiéramos preguntarnos cómo podemos conocer mejor a Dios en medio de esta situación. Debiéramos estarnos preguntando cómo se cumplen los propósitos de Dios en mi vida en esta situación. ¿Cómo puede ser que Romanos capítulo 8 versículo 28, que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, se cumpla en medio de esta crisis? Esas son preguntas centradas en Dios, centradas en sus propósitos, y esas preguntas sí vale la pena hacerse en medio de esta situación. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para contestar o para encontrar respuestas a estas interrogantes. Creo que es sabio que busquemos y aprovechemos este tiempo para buscar más de Dios. Lo que este pueblo no hizo fue buscar de Dios. Este pueblo fue a buscar a los que se quejaban. Este pueblo fue a buscar a los que criticaban. Este pueblo fue a buscar a las personas equivocadas y hacer las preguntas equivocadas. No cometamos este error. Si no tenemos la sabiduría para saber qué es lo que Dios está haciendo en medio de esta crisis, preguntémosle a Dios.
hagamos las preguntas correctas. Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta situación? El tercer error que este pueblo cometió es que estaban enfocados en sus deseos y placeres. En los versículos 4 y 5 leemos que lo que ellos anhelaban era la comida, era el estar en su casa, porque dice que era comida gratis, pero en realidad ni siquiera era gratis, trabajaban como esclavos para que les dieran de comer. Pero dentro de toda esa esclavitud, ellos anhelaban estar en Egipto. Ellos llegaron al extremo de llorar en la puerta de sus tiendas por sus familias. ¿Sabe que cuando leí esto, que ellos lloraban, me costó mucho pensar qué era lo que había en sus mentes? ¿Qué era lo que los había llevado a llorar por sus familias? ¿Pensarían que el maná realmente los mataría de hambre? ¿Pensarían realmente que ellos podrían dar mejores cosas a sus familias de lo que Dios les estaba dando? ¿Llorarían de impotencia? ¿Llorarían de incredulidad? ¿Por qué lloraron? ¿Qué actitud, qué pensamiento había en su corazón que los llevó a llorar, a quejarse y a llorar en sus casas, en las puertas de sus tiendas? Lo que sí está claro es que el llanto no le agradó a Dios. Y lo que me dice es que en ellos había pensamientos y actitudes pecaminosas de desconfianza en Dios, de que creían que Dios era incapaz de cambiar la situación posiblemente, o de enojo por la intervención de Dios en sus vidas. Tal vez ellos comenzaron a pensar, estábamos mejor en Egipto, yo no sé para qué nos sacó Dios, mejor no hubiera venido Moisés, mejor no hubiéramos pedido que Dios nos liberara. Tal vez empezaron a desear que nunca Dios hubiera aparecido en sus vidas, y tal vez por eso es lo que provocó su llanto. Lo único que sabemos es que este llanto no le agradó a Dios. Y lo que sabemos por el texto bíblico es que lloraban porque extrañaban sus vidas de placer. Ellos eran más felices siendo esclavos glotones que siendo personas libres satisfechas. Es increíble cómo el hombre prefiere ser esclavo del pecado y de los placeres del mundo más que disfrutar de la presencia y de la libertad que hay en Dios. Sin embargo, este pueblo estaba concentrado en sus deseos, en sus pasiones carnales, y quería regresar a Egipto para satisfacer estos deseos pecaminosos. Esta añoranza del pasado no les permitía apreciar lo que Dios estaba haciendo en su presente. Estas personas, por estar concentrados en su añoranza de sus deseos carnales y pecaminosos, no veían la gloria de Dios en lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Llegaron a considerar normal y aún a menospreciar el maná, siendo que era pan del cielo, siendo que era un milagro diario de parte de Dios para su sostenimiento, para mantenerlos, para que ellos pudieran alimentarse, a ellos y a sus familias. No consideraron el milagro ya de Dios, sino que lo menospreciaron. Estas personas no estaban preocupadas para encontrar respuestas espirituales. Ellos estaban simplemente extrañando sus vidas llenas de placer carnal. En la situación en la que nosotros nos encontramos, yo me temo que mucha de la gente que se queja de esta situación no lo hace porque tenga interés de entender o de conocer a Dios. La mayoría de las personas que se están quejando de esta situación es porque añoran, extrañan, desean volver a su normalidad pecaminosa. Desean volver a las fiestas donde había drogas, alcohol, baile, pleitos, contiendas. Eso es lo que la gente está añorando. No están deseando el bienestar mundial, no están preocupados por el bienestar de los gobiernos ni por la salud mundial. Están preocupados porque extrañan el pecado en sus vidas. Extrañan volver al consumismo que los gobernaba. Extrañan ir a las tiendas a gastar dinero, a obtener cosas que no necesitan. Quieren regresar a los placeres físicos, a las borracheras. Eso es lo que la gente extraña. Igual que este pueblo, nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos de
pedir a Dios que esta situación llegase a encontrar una solución o por las razones correctas, para que nos podamos congregar a adorarlo, para ver a nuestros hermanos, para convivir como dice la palabra de Dios, para que deje de haber muertos, para que la gente se convierta a Cristo. Estas son las razones que realmente debe haber en nuestro corazón para añorar una solución en medio de esta situación. Y no para que podamos volver a las fiestas, a la playa, a las compras, a los paseos, a las vacaciones, que no tienen nada de malo, pero sí se convierten en un problema cuando esas cosas nos estorban en nuestro desarrollo espiritual. Nosotros como iglesia debemos pedir al Señor que en medio de esta situación, se solucione o no se solucione, se cumplan sus propósitos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras comunidades, que la gente se arrepienta de sus pecados. Eso debe de ser nuestro deseo en medio de esta situación. Debemos nosotros no cometer el error de enfocarnos en nuestros deseos y nuestros placeres, sino en la voluntad de Dios. El cuarto error que este pueblo cometió fue que no interpretaron la voz de Dios en medio de la situación. Nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios hace tiene un mensaje. Todo lo que Dios hace habla acerca de Él. Entonces, en medio de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, según el libro de Números, Dios tenía un mensaje que darles. Dios quería que aprendieran a depender de Él. Cuando Dios les dio el maná del cielo, su mensaje era este: yo puedo sustentarlos en medio del desierto. Yo tengo el poder suficiente para darles alimento a tantos millares de personas donde no hay alimento. El mensaje de Dios era que podían confiar en Él para todas sus situaciones. Si Dios era suficientemente poderoso para sostener esa multitud en el desierto, deberían de haber comprendido que Dios era suficientemente poderoso para darles cualquier cosa que necesitaran para que se cumplieran sus propósitos. El mensaje de Dios en esa situación era que Dios estaba en medio de ellos. A pesar de que pudieran voltear a sus alrededores en el desierto y no ver más que arena, polvo, tierra, hierbas secas, muertas, reptiles, animales venenosos, montañas secas, piedras, a pesar de que era lo único que pudieran ver a su alrededor, Dios quería que entendieran que a pesar de estar en una situación como esa, podían confiar en que Dios no los abandonaría. Y que aunque no hubiera fuente de trabajo, y aunque no hubiera negocios, y aunque no hubiera comercio, y aunque no hubiera un sistema económico establecido, y aunque no hubiera sistema de gobierno, y aunque no hubiera ninguna de estas cosas, Dios les iba a sostener. El mensaje de Dios al darles maná es que entendieran que sus necesidades, Dios las entendía. Dios comprendía lo que ellos necesitaban. Era un Dios compasivo y misericordioso de ellos. Dios hubiera podido cambiar el menú. El menú no fue el problema. El problema fue la actitud que había en el corazón de este pueblo. El problema fue que el pueblo renegó de la obra de Dios y la rechazó y la criticó. Nosotros debemos evitar caer en el mismo error de este pueblo y debemos analizar la situación y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos como iglesia, como personas, como familias? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta situación? Es una situación en la que existe mucho dolor, mucho sufrimiento y como dice C.S. Lewis, es el megáfono de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en esta situación? Nosotros como iglesia necesitamos buscar entender la voz de Dios en esta situación. Si pusiéramos las palabras de C.S. Lewis otra vez en nuestras bocas, diríamos que esta situación que está provocando mucho dolor, mucho sufrimiento, es el megáfono de Dios. Entonces, no podemos cometer el mismo error del pueblo de Israel. Nosotros debemos buscar entender el mensaje de Dios en esta situación.
Y yo creo que el mensaje de Dios en esta crisis que estamos experimentando a nivel mundial es claro. Lo que Dios quiere dejar manifiesto, lo que Dios quiere que el hombre entienda es la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida, lo vulnerable que es el hombre ante las situaciones que están fuera de su control. Mire, existen naciones que se consideran superpotencias a nivel militar, a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel científico, pero lo que les ha causado un virus que no han podido controlar, les ha desbalanceado todos sus planes. A los hombres les ha mostrado, a todos nosotros nos ha mostrado, mis hermanos, la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Dios quiere que el hombre entienda lo que dice Santiago capítulo número 4 versículo 14. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios quiere que entendamos que nuestras vidas, como dice Primera de Pedro también, son como la hierba, mis hermanos. El hombre necesita entender que la vida se acaba en un momento. Yo creo que Dios en esta situación está dejándole a saber al hombre que quiere que deje de confiar en las riquezas. Han muerto hombres ricos, han muerto hombres pobres, han sido afectados o infectados con este virus reyes, príncipes, gobernantes, presidentes de esta tierra, como han sido infectados y afectados por este virus personas que trabajan en el campo. Es decir, no hay diferencia entre el rico y el pobre. Y Dios quiere que entendamos que tanto el rico como el pobre no podemos confiar en las riquezas, ni en nuestra situación laboral, ni en nuestra situación económica. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Yo creo que Dios está enseñándonos como iglesia y al mundo entero que el futuro está en las manos de Dios, que los planes que nosotros hagamos debemos aprender a ponerlos en las manos de Dios. Podemos hacer los planes que querramos. Yo le aseguro que las personas que han muerto, cada una de ellas posiblemente tenía planes del futuro y nunca pensaron que sus vidas iban a terminar de la manera en que terminaron. Nosotros debemos aprender como iglesia que todo lo que nosotros planeemos, como dice el apóstol Santiago, debemos decir si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Proverbios 16 del 1 al 9 nos habla sobre el hombre que hace planes, pero al final del día la decisión final es de Dios. Yo creo que el mensaje de Dios en medio de esta situación es que se arrepientan de los pecados, que nos arrepintamos de nuestras maldades, que nos volvamos a Dios, que no nos quejemos de que estamos encerrados en casa, sino que aprovechemos el tiempo de estar en casa para orar como familia, para meternos en el estudio de la palabra. Agarre un libro que le enseñe sobre la palabra de Dios, que le explique. Agarre un libro que le haga entender verdades espirituales bíblicas. Agarre la Biblia, agarre un comentario, un diccionario y busque el significado de la palabra de Dios para su vida. Aproveche el tiempo, no se queje como el pueblo de Israel de que estamos encerrados en casa sin mucho tiempo, sin muchas cosas que hacer. Al contrario, aprovechemos el tiempo y ocupémonos en buscar de Dios. Yo creo que este pueblo, el problema era que no conocían a Dios. En realidad, eso es lo que demuestra su actitud, porque Dios les había dicho que se santificaran. En el versículo número 18 que leímos, el Señor le dice al pueblo, a Moisés, dile al pueblo que mañana les voy a dar carne, pero primero que se santifiquen. Y muchos de ellos seguramente han de haber corrido a cumplir con la ceremonia de lavamiento. Han debido purificarse litúrgicamente, han debido cumplir si hay que lavarme las manos, si hay que cambiarme de ropa, han de haber cumplido con las reglas ceremoniales, pero nunca ninguno de ellos se ocupó de limpiar su corazón. Esa era verdaderamente la intención de Dios. Eso es lo que significa que se santificaran, que sacaran el pecado de sus vidas, cosa que ellos no hicieron. Ellos no entendieron ni el mensaje implícito de Dios, lo que dijimos, que Dios quería
que ellos aprendieran a depender de Él, pero tampoco entendieron el mensaje explícito. Cuando ya Dios claramente les dice santifíquense, tampoco lo quisieron obedecer. Entonces esto nos deja saber que este pueblo no le importaba lo que Dios pensara, no le importara lo que Dios quería, no le importaba lo que Dios pedía o decía. Simplemente lo que ellos estaban enfocados era en que sus necesidades, en que sus deseos carnales, en que sus demandas fueran satisfechas o cumplidas. Hoy en medio de la situación en la que nos encontramos, yo veo un mundo que no tiene el más mínimo interés en entender lo que Dios está haciendo. Yo veo un mundo que no tiene el mínimo interés en obedecer lo que Dios está diciendo. Y lo que es peor, veo una iglesia que no está actuando como Dios espera que actúe. Veo a una iglesia quejándose de la situación, orando por las razones equivocadas, perdiendo la oportunidad de acercarse a Dios. Incluso si nuestra fe de pronto se ha tambaleado, si de pronto nuestra fe ha menguado un poco, no somos capaces de reconocerlo y tampoco somos capaces de pedir a Dios ayuda. Por eso el apóstol Pablo oraba a Dios para que los efesios recibieran de Dios el don de la sabiduría, para que Dios se revelara a ellos y pudieran conocerlo. Las versiones más antiguas dicen: oro para que Dios les dé don de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero la versión Dios habla hoy dice: oro para que Dios les dé el don de sabiduría y que se revele a ustedes para que puedan conocerlo realmente. Esto es en lo que falló el pueblo de Israel. No tenían la sabiduría, por lo que no fueron capaces de entender la revelación de Dios a través de las situaciones en las que se estaban viviendo y no pudieron conocerlo. Nosotros, pues, necesitamos la sabiduría de Dios para reconocerlo en todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. Necesitamos la sabiduría para conocer lo que le interesa a Dios, que es nuestra santidad. Eso es lo que realmente a Dios le interesa en medio de esta situación. Eso era lo que Dios deseaba en medio del pueblo de Israel. Que a pesar de las carencias que ellos veían, a pesar de los tiempos difíciles que estaban viviendo, lo que Dios esperaba que el pueblo hiciera era santificarse, buscar de Dios, y actuaron de la forma totalmente opuesta. Se quejaron, se burlaron, incluso llegaron a ignorar y a no reconocer que Dios estaba en medio de ellos. Nosotros no podemos cometer el mismo error, mis hermanos. No podemos dejar de saber, entender que Dios actúa en nuestras vidas en todo momento y en toda situación. El nombre de nuestro Dios es Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está en medio de esta situación y tenemos que reconocerlo. Tienes que reconocer a Dios en medio de tu salud. Tienes que reconocer la obra de Dios cuando te sientas a comer. Tienes que reconocer que Dios está en medio de ti cuando volteas a tu familia y los ves a todos sanos. Tienes que reconocer la obra, el actuar de Dios cuando abres tu refrigerador y ves comida. Tienes que reconocer a Dios y su actuar en tu vida, en tu familia, en medio de esta situación, cuando abres los ojos cada mañana. Tenemos que reconocer, mis hermanos, Dios está entre nosotros y no podemos nosotros como el pueblo de Israel cometer estos errores. Tenemos que orar a Dios por sabiduría para que podamos concentrarnos a lo que debemos hacer. Nosotros podemos concluir en esta tarde que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos desafiantes y pueden llegar a cegarnos para que no veamos a Dios actuar en medio de esta crisis y que ignoremos el accionar de Dios hasta en los pequeños detalles de nuestra vida. Para que no cometamos el error de menospreciar y de ignorar a Dios como hizo el pueblo de Israel, debemos reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios para entender lo que nos está tratando de decir en medio de esta situación. Y por último, la iglesia
no debe de enfocarse en las fuentes, en el origen de esta pandemia, ni en buscar las razones de esta crisis, sino que la iglesia debe de enfocarse en el mensaje que Dios está dándonos a través de esta situación. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de consagración, un mensaje para que nos reconozcamos lo pequeños que somos y lo frágiles que somos, y que podamos regresar a Dios de todo nuestro corazón para que reconozcamos que Él es el grande y que Él es el fuerte, y que podamos aprender a depender de Dios en medio de esta crisis. Yo creo que Dios quiere bendecirnos en medio de esta situación, y es más, creo que Dios nos ha estado bendiciendo. Oro en el nombre de Jesús para que todos nosotros tengamos la sabiduría de entender y de reconocer que Dios está en medio nuestro. Yo pido al Señor, como decía el apóstol, que nos dé el don de sabiduría, que se nos revele todos los días, y que nos dé el don de sabiduría para que podamos conocerle. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que cada uno de ustedes no cometa los errores que cometió el pueblo de Israel y lleguemos al punto de quejarnos, de ignorar que Dios está en medio de nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé la fuerza necesaria, que fortalezca nuestra fe, que nos perfeccione, que nos fortalezca, que nos establezca, y que podamos nosotros estar firmemente cimentados en la fe y en el amor. Oro en el nombre de mi Señor Jesús para que ninguno de ustedes sea débil en la fe. Oro para que todos sean fortalecidos y que ninguno de ustedes mengue en la fe. Pido a mi Dios en el nombre de Jesús que sus vidas sean fortalecidas, que sus vidas sean atraídas hacia Dios, que sus vidas atiendan el llamamiento de Dios en medio de esta crisis, en medio de esta situación, y que podamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que Centro Familiar Vida Nueva goce y entienda del propósito y de la gloria de Dios en medio de nosotros. Oro para que todos mis hermanos que formamos el cuerpo de Cristo seamos fortalecidos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Les animo en el nombre de Jesús a que perseveremos en la oración, a que perseveremos en la adoración, a que perseveremos en la lectura bíblica, a que perseveremos en la fe, en el amor y en la esperanza. Reconozcamos que Dios está en medio de nosotros. Amén.